Queridos oyentes, qué alegría tenerlos aquí. En San Pedro del Desierto, Clara Olvera carga con el estigma de solterona, pero su fuerza y dignidad la hacen diferente a todo lo que la rodea. Cuando se cruza con Sebastián Mendoza, el nuevo administrador de la hacienda, un gesto simple abre puertas a sentimientos inesperados. ¿Qué pueden hacer de este encuentro? ¿Y qué secretos aún aguardan? Comenten. ¿Nos están escuchando desde el transporte público, preparando la cena o relajándose en el sofá? Suscríbanse, activen la campanita y respiren hondo. Nuestra historia apenas comienza. En el pueblito de San Pedro del Desierto, enclavado entre las sierras áridas y los caminos de tierra roja del interior de Oaxaca, bastaba una expresión para provocar sonrisas maliciosas y miradas de reojo: la solterona de los Olvera. Así llamaban a Clara Olvera, de 33 años, hija de agricultores sencillos, mujer de gestos contenidos y mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Desde los 20 años, cuando rechazó un matrimonio arreglado con José Guzmán, dueño del almacén más grande de la región, un hombre rico y autoritario que veía en las mujeres solo sirvientas domésticas, Clara empezó a cargar con el estigma de difícil, demasiado exigente para quien no tiene belleza ni dinero, cuchicheaban las comadres en el tianguis dominical. Morirá sola y amargada, profetizaban los más viejos, como quien anuncia una maldición inevitable. En la plaza central, cuando Clara pasaba con su cesta de costura, las miradas la seguían no por admiración, sino por escarnio disimulado. Sus propias hermanas, Mariana y Eduarda, casadas con comerciantes influyentes de la región, repetían sin cesar que a ella ya se le había ido el tren, y su padre, don Antonio, postrado en cama desde hacía años con reumatismo, murmuraba entre accesos de tos que su hija, por orgullo excesivo, acabaría muriendo en el abandono, como animal salvaje que nadie puede domar. Pero Clara, por más que sintiera el peso de aquellas palabras como piedras en su pecho, jamás se doblegó. Había aprendido desde niña, observando a su madre subyugada al temperamento explosivo de su padre, que peor que la soledad era vivir asfixiada al lado de alguien solo por miedo a estar sola. Trabajaba como costurera desde los 15 años, tenía manos hábiles y precisas que transformaban retazos en verdaderas obras de arte. En sus horas libres, leía a escondidas los periódicos que venían envolviendo las mercancías del almacén, y en las noches silenciosas, cuando todos ya dormían, escuchaba a volumen bajo la radio antigua que le había regalado una clienta agradecida. Su rutina era simple, pero había en ella una dignidad inquebrantable que resistía a todos los comentarios maliciosos. Doña Zulema, la chismosa oficial de San Pedro, esparcía a los cuatro vientos que Clara tenía pacto con el chamuco para mantener esa pose altiva frente a las humillaciones. Una mujer normal ya se habría casado hace mucho tiempo, decía con convicción entre una taza de café y otra en las reuniones de la iglesia. O entonces tiene algún problema que nadie sabe. Y así, entre insinuaciones y juicios, Clara seguía su vida, solitaria pero íntegra, mientras los años pasaban implacables como el viento seco que levantaba el polvo del desierto. Fue en uno de esos días comunes, durante la entretemporada de frijol, cuando llegó al pueblo Sebastián Mendoza, el nuevo administrador contratado para gestionar la hacienda Buena Esperanza, propiedad del coronel Eugenio Caballero, el hombre más rico y temido de la región. Sebastián no tenía el perfil que se esperaba de un capataz de hacienda grande. Era un hombre de habla tranquila, gestos contenidos y mirada atenta. Vestía camisa sencilla de algodón, pantalones de mezclilla descoloridos y sombrero de palma sin ostentación. No tenía el aspecto autoritario de los capataces anteriores, ni lucía armas en el cinto como símbolo de poder. Por eso mismo, su llegada fue recibida con desconfianza por los lugareños acostumbrados a la brutalidad como marca de respeto. Ese no dura ni un mes, apostaban los parroquianos de la fonda de Chema. El coronel Eugenio solo respeta a quien muestra fuerza, pero Sebastián parecía indiferente a los comentarios. Ejecutaba sus tareas con eficiencia silenciosa, tratando a los trabajadores de la hacienda con una dignidad que hacía mucho no recibían. Clara y Sebastián se conocieron una tarde de miércoles. Cuando ella fue a entregar en la hacienda,
algunas encomiendas de bordados hechos para las esposas de los empleados. El sol abrasador de aquel día hacía temblar el aire sobre los caminos de tierra y Clara caminaba con su bolso de tela de colores, protegiendo los ojos con la mano en visera. Al llegar al caserón de la administración, encontró a Sebastián organizando los libros de contabilidad de la hacienda, concentrado y metódico. Al contrario de los otros hombres de la región, él no la miró de arriba a abajo como mercancía en exhibición. Solo levantó los ojos de los papeles, sonrió con simplicidad y preguntó en qué podía ayudarla. Aquel trato respetuoso, tan raro en San Pedro, tomó a Clara por sorpresa. Acostumbrada a ser recibida con comentarios de doble sentido o, en el mejor de los casos, con indiferencia, la costurera no supo inicialmente cómo reaccionar a aquella cordialidad natural. «Vine a entregar las encomiendas de doña Josefina y doña Marisol», respondió finalmente, ajustando nerviosamente el asa del bolso al hombro. «Ah, sí, dijeron que vendría una costurera. Ellas no están en la sede ahora. Fueron a visitar parientes en la ciudad. Pero puede dejarlas conmigo. Las guardaré con cuidado», respondió Sebastián, apartándose de la mesa para recibir los paquetes. Sus dedos se tocaron por un instante cuando ella le entregó los bultos, y Clara sintió un calor inexplicable subir por el brazo hasta el rostro. Disimuló el bochorno arreglándose el cabello recogido en un chongo sencillo. «El trabajo debe estar impecable, como siempre, Pons», comentó él, sorprendiéndola. «¿Cómo sabe?», preguntó Clara, intrigada. «Escuché comentarios. Dicen que sus manos hacen maravillas con aguja e hilo», respondió Sebastián con una sonrisa sincera que iluminó su rostro de rasgos fuertes. En aquel breve diálogo, algo imperceptible comenzó a nacer entre ellos. No fue amor a primera vista ni atracción inmediata. Fue reconocimiento. Como dos viajeros solitarios que, en tierras extrañas, identifican en el otro el mismo origen, el mismo lenguaje silencioso de la dignidad. Clara regresó a casa aquel día con un sentimiento extraño en el pecho. No sabía nombrar lo que era, pero sabía que algo había cambiado. En los días siguientes, buscó razones para ir a la hacienda. Un dobladillo que necesitaba ser ajustado, un bordado que necesitaba aprobación. Detalles que antes resolvía por recados, ahora exigían su presencia personal. Y en cada visita, encontraba a Sebastián. En esos encuentros aparentemente casuales, descubrieron afinidades sorprendentes. Ambos gustaban de escuchar la radio en las noches silenciosas, apreciaban el aroma de la tierra mojada después de las raras lluvias, creían en la dignidad del trabajo honesto. Sebastián, venido de la Sierra de Sonora, traía historias de lugares distantes que Clara escuchaba fascinada, como ventanas a un mundo que solo conocía por los recortes de periódico. En el pueblo, los encuentros frecuentes no pasaron desapercibidos. La solterona encontró un compañero. Susurraban en los círculos de conversación. «No debe estar desesperada para aceptar a un forastero sin nada que ofrecer», comentaban con malicia. Pero por primera vez, a Clara no le importaban los comentarios. Había algo en la presencia de Sebastián que funcionaba como un escudo contra las maldades del mundo. Cuando estaba con él, las opiniones ajenas parecían perder completamente el poder de lastimarla. Mientras tanto, en la casa de los Olvera, el ambiente era de aprehensión. «Allá pasaste de la edad de andar encontrándote con hombres por ahí. Pareces chavita de 15 años», reclamaba doña Josefa, madre de Clara, mujer envejecida antes de tiempo por los trabajos duros y las decepciones de la vida. «¿Qué va a pensar la gente? ¿Desde cuándo a usted le importa lo que hago?», rebatía Clara con una firmeza que la sorprendía incluso a ella misma. «¿No fue usted quien dijo que yo ya estaba condenada a quedarme para vestir santos?». Las hermanas, Mariana y Eduarda, alternaban entre risas burlonas y consejos no solicitados. «Si estás tan interesada en casarte, podrías haber aceptado a José Guzmán cuando tuviste la oportunidad», lanzaba indirectas Mariana, ajustándose los aretes de oro que el marido comerciante le había dado. «Ahora tienes que conformarte con las sobras». Clara escuchaba todo en silencio, con una serenidad nueva que desconcertaba a la familia. Ellos no comprendían que algo fundamental había cambiado. Por primera vez en la vida, Clara no se sentía juzgada o menospreciada por la mirada de alguien.
Y eso valía más que todos los comentarios maliciosos de San Pedro del Desierto juntos. En las conversaciones cada vez más frecuentes con Sebastián, Clara comenzó a sentir algo que nunca había experimentado antes: libertad para ser quien realmente era, sin máscaras o defensas. Cuando él le preguntaba su opinión sobre algo, era con genuino interés, no por cortesía vacía. Cuando ella hablaba de sus sueños, la pequeña escuela que le gustaría abrir para enseñar costura a las niñas pobres, los libros que deseaba leer, los lugares que quería conocer, él no se reía ni minimizaba sus deseos, solo escuchaba, con un respeto silencioso que valía más que 1000 palabras de falso incentivo. Mientras tanto, en la hacienda Buena Esperanza, el coronel Eugenio observaba con curiosidad el cambio en el comportamiento de su administrador. Sebastián, siempre tan reservado y enfocado en el trabajo, ahora sonreía con más frecuencia, tarareaba mientras revisaba los libros de cuentas y encontraba razones para ir al pueblo con una regularidad sospechosa. «¿Qué tanto tiene que resolver en el pueblo, muchacho?», preguntó cierto día, con su manera directa y áspera. «Asuntos personales, coronel», respondió Sebastián, sin entrar en detalles, pero sin poder esconder el brillo en los ojos que delataba sus sentimientos. El viejo hacendado sonrió enigmáticamente. «Así espero. Un hombre sin una mujer es como una casa sin techo. Queda expuesto a todo tipo de intemperie». Al escuchar aquellas palabras, Sebastián bajó los ojos como si el coronel hubiera tocado una herida antigua. Había en su expresión una sombra de tristeza que no pasó desapercibida al patrón. Lo que nadie sabía, ni siquiera Clara, era que tanto Sebastián como el coronel guardaban secretos que, una vez revelados, cambiarían para siempre el destino de todos en San Pedro del Desierto. Las semanas pasaron y la amistad entre Clara y Sebastián fue creciendo como planta bien cuidada, resistiendo al suelo árido de los comentarios maliciosos y al clima hostil de la desaprobación ajena. En los encuentros cada vez más frecuentes en el tianguis dominical, en la plaza después de misa o en los caminos que llevaban a la hacienda, descubrieron afinidades que hacían sus conversaciones interminables. Sebastián reveló a Clara que, antes de convertirse en administrador, había trabajado como maestro en una escuelita rural de la Sierra Sonorense. «Enseñé a niños a leer y escribir durante 5 años, hasta que la sequía fuerte me obligó a buscar otro sustento», contó él una tarde mientras caminaban por el camino que bordeaba la presa. «Por eso entiendo también su sueño de abrir una escuela de costura». Clara, sorprendida con la revelación, sintió aún más proximidad con aquel hombre de habla tranquila y mirada profunda. «¿Por qué nunca me contó esto antes?», preguntó, genuinamente curiosa. «Porque aprendí que en este mundo las personas valoran más lo que tienes que lo que sabes. Un administrador de hacienda inspira más respeto que un maestro sin escuela», respondió él con una sonrisa melancólica que revelaba más sobre su historia que cualesquiera palabras podrían expresar. En la hacienda Buena Esperanza, el coronel Eugenio observaba con interés creciente los cambios en su administrador, hombre experimentado que ya había visto muchas historias desenvolverse a lo largo de sus 70 años. El hacendado reconocía las señales de un hombre enamorado. Cierta mañana, llamó a Sebastián a la oficina de la Casa Grande. «Siéntese, muchacho», ordenó señalando la silla de cuero frente a su escritorio de palo de rosa. «Necesito hacerle una pregunta directa y espero una respuesta igualmente directa». Sebastián asintió, manteniendo la compostura serena que lo caracterizaba. «¿Usted tiene algo con la muchacha de los Olvera? Aquella costurera que dicen ser tan esquiva como una paloma silvestre». La pregunta, aunque esperada, tomó a Sebastián por sorpresa por la franqueza. Por un momento, pensó en negar, en proteger lo que tenía con Clara de las miradas curiosas y juzgadoras. Pero algo en la expresión del coronel, una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no conseguía identificar, lo hizo optar por la verdad. «Tenemos una amistad, coronel, una amistad que valoro mucho». El viejo hacendado se recostó en la silla, analizando el rostro del administrador con ojos perspicaces que parecían leer mucho más allá de las palabras. «Amistad», repitió, como si saboreara una palabra extranjera. «Interesante cómo llamamos amistad al inicio de algo que, en el fondo, sabemos ser mucho más profundo». Sebastián sintió el rostro enrojecer,
pero mantuvo la mirada firme. Clara Olvera es una mujer extraordinaria, coronel, inteligente, digna, trabajadora. No merece la forma en que es tratada en este lugar. El coronel sonrió revelando dientes amarillentos por el tabaco de rollo que mascaba constantemente. ¿Sabe por qué la gente de este pueblo la trata así, muchacho? Porque ella los asusta. Una mujer que no se curva, que no acepta el lugar que le imponen, es como fuego en medio de la paja seca. Amenaza con incendiar todo lo que está alrededor. Sebastián frunció el ceño, sorprendido con la perspicacia del patrón. «Usted parece conocerla bien». «Conozco el tipo», respondió el coronel, levantándose con alguna dificultad. Últimamente, sus piernas hinchadas y los dolores en el pecho habían aumentado, aunque intentaba disimular. «Ya conocí mujeres así, raras como oro en arroyo seco, pero existen». Había un tono de nostalgia en su voz que Sebastián nunca había oído antes. «Si tiene algo que decirle a ella, muchacho, no espere que el tiempo lo haga por usted». Con esas palabras enigmáticas, despidió al administrador, que salió de la oficina con la sensación de que aquella conversación contenía mensajes entre líneas que no conseguía descifrar completamente. Mientras tanto, en la casa de los Olvera, Clara enfrentaba el interrogatorio constante de la familia. «Virgen de Guadalupe, muchacha, ¿qué tanto conversas con ese forastero?», preguntaba doña Josefa, siempre con un rosario entre los dedos nudosos. «Las lenguas de este pueblo no paran de hablar. Dicen que ustedes se encuentran incluso fuera de hora». Clara continuaba su bordado con la misma tranquilidad de siempre, los dedos ágiles moviendo la aguja con precisión. «¿Y desde cuándo a usted le importa lo que yo hago, madre? ¿No fueron esas mismas lenguas las que dijeron que yo moriría soltera? ¿Ahora se quejan porque converso con un hombre respetuoso?». Las hermanas, que visitaban la casa aquel domingo, intercambiaron miradas maliciosas. «Respetuoso hasta demasiado. Por lo que veo», provocó Eduarda. «¿Tanto tiempo de conversación y ni un pedido de noviazgo? ¿O será que él solo se está divirtiendo con la solterona del pueblo?». Clara finalmente levantó los ojos del bordado, encarando a la hermana con una firmeza que la hizo tragar saliva. «Sebastián me trata como persona, Eduarda, no como un pedazo de tierra a ser comprado o una mercancía a ser negociada. Si eso es extraño para ustedes, el problema no es mío, ni de él». El padre, recostado en la hamaca del porche, tosió con fuerza antes de manifestarse. «En mi tiempo, una muchacha decente no andaba de pláticas con hombres sin compromiso. O se casa o lo deja de una vez». Clara respiró hondo, conteniendo la respuesta ácida que le vino a los labios. Sabía que discutir no llevaría a nada. Su padre, como tantos hombres de aquella región, vivía aún preso a valores de un tiempo que se negaba a morir completamente. A la mañana siguiente, Clara fue a entregar un vestido que había reformado para doña Carmen, esposa del boticario. Al pasar por la plaza central, notó un murmullo inusual para un lunes. Un grupo de mujeres conversaba animadamente, y el nombre de Sebastián fue mencionado varias veces. Curiosa, se acercó discretamente, simulando observar las flores del jardín. «Dicen que él vino de Guadalajara, huido de un matrimonio fracasado», comentaba Zulema, la chismosa oficial del pueblo. «Abandonó mujer e hijo para comenzar vida nueva aquí en el desierto». «Yo oí que fue la mujer la que lo dejó», replicó doña Nereida, dueña de la pensión. «Lo cambió por un hombre más rico, y él, de disgusto, vino a enterrarse en este fin del mundo». Clara sintió el corazón oprimirse. Nunca le había preguntado a Sebastián sobre su pasado amoroso, considerando que él contaría cuando lo creyera apropiado. Pero ahora, oyendo aquellos comentarios, una punzada de duda le picó el pecho. ¿Y si él realmente tuviera una historia complicada que prefería esconder? En el fondo, ¿qué sabía realmente sobre Sebastián Mendoza, además de lo que él mismo le había contado? Perturbada, completó su entrega y regresó a casa con la cabeza hirviendo de pensamientos contradictorios. Por la tarde, cuando Sebastián apareció en la puerta de su casa con un libro de poesías que había prometido prestarle, Clara lo recibió con una reserva que él percibió de inmediato. «¿Sucedió algo?», preguntó preocupado con el cambio en su comportamiento. Clara dudó, dividida entre confrontarlo con los rumores o ignorar los chismes como siempre había hecho. Optó por la honestidad directa que siempre había caracterizado su personalidad. «Oí comentarios hoy en la plaza.
sobre que usted dejó una esposa e hijo en Guadalajara. El rostro de Sebastián palideció visiblemente, y por un instante terrible, Clara pensó que los rumores eran verdaderos. Pero entonces él soltó un suspiro cansado y sacudió la cabeza. Imaginé que esas historias llegarían a usted, tarde o temprano. Señaló el banco rústico de madera en el porche. ¿Puedo sentarme? Es una historia larga y no muy agradable de contar. Clara asintió, sentándose a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Nunca fui casado, Clara, y no tengo hijos, comenzó él, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba su descenso perezoso. Pero estuve prometido, hace algunos años, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. María Eduarda era hija de un hacendado local, y nuestro noviazgo era más un acuerdo entre familias que una elección por amor. Clara escuchaba en silencio, observando cómo las manos de él, siempre tan firmes, ahora temblaban ligeramente al desenterrar recuerdos dolorosos. A 3 días de la boda, descubrí que ella tenía una relación secreta con el hijo del presidente municipal. Cuando confronté a su padre, fui amenazado y humillado públicamente. Perdí mi empleo en la escuela local. Fui acusado de inventar calumnias contra una muchacha de buena familia y tuve que dejar la ciudad con la ropa puesta. Sebastián hizo una pausa, tragando saliva como si las palabras tuvieran sabor amargo. Desde entonces, aprendí a mantener mi vida privada lejos de las lenguas afiladas. Por eso entiendo también lo que usted pasa aquí, Clara. Sé lo que es ser juzgado injustamente, tener su dignidad cuestionada sin derecho a defensa. Clara sintió una ola de calor subir por el pecho, una mezcla de alivio y vergüenza por haber hecho caso, aunque brevemente, a los rumores maliciosos. Impulsivamente, cubrió la mano de él con la suya. Siento mucho haber preguntado así, tan directamente. Sebastián se volvió hacia ella, con una sonrisa triste en los labios. No lo sienta. Su honestidad es una de las cosas que más admiro en usted, Clara. Usted nunca finge, nunca disimula. Es como agua cristalina en medio de un lodazal de falsedades. Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, conmovieron a Clara profundamente. En aquel momento, algo cambió entre ellos. Lo que era amistad respetuosa se transformó en algo más profundo, más íntimo, un entendimiento mutuo basado en heridas semejantes y en la comprensión compartida de lo que significaba mantener la dignidad en un mundo que frecuentemente la cuestionaba. En las semanas siguientes, sus encuentros ganaron una nueva dimensión. Ya no eran solo conversaciones casuales sobre libros, música o sueños distantes. Ahora compartían confidencias, miedos, esperanzas más íntimas. Clara contó a Sebastián cómo había sufrido al rechazar el matrimonio arreglado con José Guzmán, cómo había enfrentado la presión de la familia y el desprecio de la comunidad. Prefería 1000 veces la soledad a una vida de sumisión, confesó una tarde mientras cosían juntos bajo la sombra del mango en el patio de los Olvera. Sebastián, que había aprendido a coser con su abuela durante la infancia, la ayudaba con los trabajos más pesados. «Usted es la mujer más valiente que he conocido, Clara», dijo él, admirando la determinación con que ella seguía su propio camino contra todas las expectativas sociales. En las tardes de domingo, después de misa, se volvió común verlos caminando juntos por la plaza, conversando animadamente, indiferentes a las miradas curiosas y comentarios susurrados. Para escándalo de la comunidad conservadora, Sebastián frecuentaba la casa de los Olvera regularmente, siempre tratado con una formalidad distante por don Antonio y doña Josefa, pero recibido con creciente simpatía por Clara, que ya no le importaba demostrar el afecto que sentía por él. El coronel Eugenio, observador atento de aquella aproximación, llamó nuevamente a Sebastián a su oficina una mañana de miércoles. El administrador lo encontró más abatido de lo usual, la piel amarillenta y los ojos hundidos, señalando que su salud se deterioraba rápidamente. «Siéntese». «Muchacho», ordenó el hacendado, con la voz más débil de lo normal. «Veo que su amistad con la muchacha de los Olvera ha evolucionado bastante». Sebastián asintió, sin intentar esconder el hecho. «Sí, señor, Clara es una mujer extraordinaria». El coronel sonrió, una sonrisa cansada que apenas iluminó su rostro envejecido. «¿Y usted pretende tomar alguna actitud al respecto?»
¿O va a continuar en ese noviazgo disfrazado de amistad? La pregunta directa tomó a Sebastián desprevenido. Yo tengo planes, coronel, pero necesito mayor estabilidad antes de proponerle algo serio a ella. Clara merece más de lo que puedo ofrecerle en este momento. El viejo hacendado soltó un suspiro impaciente. La vida es demasiado corta para esperar por momentos perfectos, mi muchacho. Créale a alguien que sabe de lo que está hablando. Había una urgencia en su voz, una ansiedad que Sebastián nunca había percibido antes. Si ama a la muchacha, dígaselo. El resto se resuelve después. Después de aquella conversación enigmática, Sebastián pasó días reflexionando. Amaba a Clara, de eso no tenía más dudas. Su corazón se aceleraba al verla. Sus manos sudaban cuando sus dedos se tocaban accidentalmente, y cada sonrisa de ella iluminaba su día como ningún amanecer jamás había logrado. Pero temía que su modesta posición como administrador, sin tierras o bienes propios, pudiera someterla a aún más humillaciones. Clara ya sufría por ser la solterona del pueblo. Convertirse en la esposa de un simple empleado de Hacienda podría empeorar su situación social, ya tan fragilizada. Por otro lado, las palabras del coronel resonaban en su mente. La vida es demasiado corta para esperar por momentos perfectos. Una tarde de sábado, mientras ayudaba a Clara a organizar telas en su pequeño taller en el patio trasero de la casa de los Olvera, Sebastián finalmente reunió coraje. «Clara», comenzó, la voz delatando su nerviosismo, «necesito decirle algo importante». Ella se volvió hacia él con una pieza de chita de colores en las manos, el rostro ligeramente sonrojado por el calor de la tarde. «Usted sabe que puede decirme cualquier cosa, Sebastián». Él respiró hondo, buscando las palabras correctas, aquellas que pudieran expresar adecuadamente la intensidad de sus sentimientos. En los últimos meses, desde que la conocí, mi vida cambió completamente. Usted trajo luz a días que antes parecían solo una sucesión de obligaciones vacías. Clara bajó los ojos, una sonrisa tímida jugando en sus labios. Usted también transformó mi vida, Sebastián. Nunca pensé que podría sentir. Ella dudó, como si temiera nombrar lo que crecía entre ellos. ¿Sentir qué, Clara? Él preguntó acercándose un paso, el corazón martillando en el pecho. Esto que siento cuando estoy con usted, esa paz, esa certeza de que puedo ser exactamente quien soy, sin fingimientos o excusas, era la declaración más cercana al amor que Clara jamás había hecho a alguien, y Sebastián sintió su pecho expandirse con una felicidad casi dolorosa. «Clara Olvera», dijo él, tomando las manos de ella entre las suyas, «sé que no tengo mucho que ofrecerle además de mi trabajo honesto y mi corazón sincero, pero me gustaría saber si aceptaría ser mi esposa». Las palabras flotaron en el aire como pájaros asustados, esperando un lugar seguro para posarse. Clara lo miraba con los ojos muy abiertos, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Por un momento terrible, Sebastián temió haber cometido un error irreparable, precipitándose en una petición para la cual ella no estaba preparada. Pero entonces, el rostro de ella se iluminó con una sonrisa tan radiante que parecía venir de dentro, como si una luz hacía mucho tiempo escondida finalmente encontrara paso. «Sí», respondió simplemente, la voz embargada por la emoción. «Sí, Sebastián, acepto ser su esposa». La noticia del noviazgo de Clara Olvera y Sebastián Mendoza se extendió por San Pedro del Desierto como fuego en cañaveral seco. En menos de 24 horas, no había una sola casa en el pueblo donde el asunto no fuera comentado, analizado e, inevitablemente, criticado. En la barbería de don Juvenal, los hombres movían la cabeza en desaprobación. La solterona finalmente encontró a un pobre diablo que cayó en su juego, comentó José Guzmán con acritud mal disimulada, aún resentido por el rechazo de años atrás. Un administrador sin tierra, sin nombre y sin futuro, combinación perfecta. En la tiendita de doña Teresa, las mujeres eran aún más despiadadas. Ella agarró al primero que apareció, comentaba Zulema mientras escogía verduras. A su edad, no se puede escoger mucho. Debe estar desesperada, concordó otra señora. ¿De qué va a vivir? ¿Del salario de capataz? Ni casa propia tiene. Los comentarios maliciosos llegaban a los oídos de Clara como zumbidos irritantes de mosquitos, incómodos,
pero insuficientes para robar la felicidad que sentía. Por primera vez en la vida, no le importaba lo que decían a su respecto. Había una certeza tranquila en su corazón, una paz que ninguna maledicencia conseguía perturbar. Sebastián, por su parte, enfrentaba otro tipo de presión. En la hacienda, los peones más viejos, acostumbrados a ver a los administradores anteriores como figuras autoritarias y distantes, extrañaban su decisión de casarse con una muchacha del pueblo. «Usted sabe que esto puede complicar su posición, ¿no es así?», alertó don Cheto, capataz más viejo de la hacienda, hombre de confianza del coronel desde hacía décadas. Un capataz no debe mezclarse con la gente del pueblo, dificulta mantener el respeto. Sebastián escuchó el consejo con educación, pero respondió con firmeza. El respeto, don Cheto, se conquista con trabajo honesto y trato justo, no con distancia artificial. Y en cuanto a Clara, no es cuestión de elección, es la mujer que amo y con quien quiero compartir mi vida. El viejo capataz sacudió la cabeza, no totalmente convencido, pero impresionado con la determinación del joven administrador. Solo espero que el coronel entienda esto también. En realidad, la reacción del coronel Eugenio al saber del noviazgo fue sorprendentemente positiva. Cuando Sebastián, nervioso, le informó sobre sus planes de matrimonio, esperaba como mínimo una reprimenda sobre mezclar vida personal con trabajo. En vez de eso, el viejo hacendado abrió una rara sonrisa. Finalmente, tomó una actitud de hombre, comentó, dándole una palmada ligera en el hombro al administrador. «¿Y cuándo pretenden casarse?» «En 3 meses, coronel. Tiempo suficiente para organizar una ceremonia sencilla y yo preparar una pequeña casa para recibirla». El coronel frunció el ceño, pensativo. 3 meses es mucho tiempo. A mi edad, se aprende a no posponer las felicidades. Después, en un gesto inesperado, ofreció: «Puede usar la casa del antiguo contador, en el extremo norte de la hacienda. Está vacía desde hace años, pero es sólida y tiene un buen patio. Considere mi regalo de bodas». Sebastián se quedó sin palabras ante aquella generosidad repentina. «Coronel, yo no sé cómo agradecerle». «Bueno, no agradezca», cortó el viejo hacendado con un gesto impaciente. «Solo sea feliz con su elegida. La vida es demasiado corta para desperdiciar con convenciones tontas». Había algo en el tono de su voz, una mezcla de nostalgia y arrepentimiento, que intrigó a Sebastián profundamente. Parecía que el matrimonio de ellos despertaba en el coronel recuerdos antiguos, quizás dolorosos, que él mantenía cuidadosamente guardados. En la casa de los Olvera, la noticia del noviazgo fue recibida con reacciones diversas. Don Antonio, inicialmente furioso, gradualmente cedió a la realidad de que ya no tenía autoridad para impedir que su hija de 33 años tomara sus propias decisiones. «Siempre fuiste terca como una mula empacada», refunfuñó desde el lecho de enfermo. «Ahora vas a descubrir lo que es la vida dura de verdad, casada con un hombre sin posesiones». Doña Josefa alternaba entre lágrimas dramáticas, «Mi hija va a morir de hambre», y resignación fatalista. «Dios sabe lo que hace». «Pero yo nunca voy a entender». Las hermanas, Mariana y Eduarda, apenas escondían la satisfacción maliciosa. «Finalmente va a salir de casa», comentó Eduarda con la madre, lo suficientemente alto para que Clara oyera. «Pero qué decadencia, ¿ve? De pretendiente rico a capataz sin nada que ofrecer». Clara absorbía todo con una serenidad que desconcertaba a la familia. En vez de tomar represalias, se concentraba en los modestos preparativos para la boda que, por sugerencia de Sebastián, sería anticipada para dentro de un mes. «La casa en la hacienda ya está disponible», explicó él, «y el coronel insiste en que no debemos esperar». Clara concordó prontamente. Tampoco veía sentido en prolongar el noviazgo solo para satisfacer convenciones sociales que nunca había respetado de hecho. Comenzó a preparar su modesto ajuar, cosiendo manteles, sábanas y cortinas con los retazos más bonitos que había guardado a lo largo de los años. Sus clientas más antiguas, mujeres sencillas que siempre la habían tratado con respeto, ofrecieron pequeñas contribuciones: una olla aquí, un juego de tazas allá, una toalla bordada, una pequeña alfombra. Gestos simples que significaban mucho más que los regalos caros
que las familias adineradas intercambiaban entre sí. La casa ofrecida por el coronel, aunque modesta, era mucho más de lo que esperaban. Construida en estilo colonial, con paredes gruesas que mantenían el interior fresco, incluso en los días más calurosos, tenía 3 habitaciones, sala amplia, cocina espaciosa y un patio generoso con algunos árboles frutales. Sebastián dedicaba todas sus horas libres a pequeñas reparaciones, una puerta que necesitaba ser lijada, una ventana que se atascaba, un techo que goteaba en ciertos puntos. Clara lo acompañaba siempre que era posible, ayudando a limpiar, pintar e imaginar cómo transformarían aquel espacio en un verdadero hogar. Aquí podemos plantar albahaca y romero, planeaba, señalando un bancal soleado. Y allí, cuando tengamos condiciones, podemos construir un pequeño taller de costura para que yo continúe mi trabajo. Sebastián la observaba con admiración creciente. Otras mujeres, confrontadas con la perspectiva de vivir con limitaciones materiales, mostrarían desilusión o resignación. Clara, al contrario, veía posibilidades donde otros verían solo restricciones. Su capacidad de transformar lo simple, en especial, de ver belleza en detalles que pasarían desapercibidos a otros ojos, era uno de los muchos motivos por los cuales la amaba cada vez más. Mientras la boda se acercaba, la salud del coronel Eugenio se deterioraba visiblemente. Sus visitas a las plantaciones se hicieron más raras y pasaba largos periodos confinado en sus aposentos, atendido por el médico de la ciudad vecina que venía con una frecuencia cada vez mayor. Una tarde particularmente calurosa, llamó a Sebastián a su habitación. El administrador lo encontró sentado en una butaca junto a la ventana, mirando contemplativamente hacia el horizonte. Parecía haber envejecido 10 años en apenas unas semanas. «Siéntese, muchacho», invitó con voz débil. «Necesitamos conversar sobre asuntos importantes». Sebastián obedeció, notando con preocupación el tono amarillento de la piel del patrón y su respiración trabajosa. «Usted no se ve bien, coronel». El doctor Ricardo fue muy claro en cuanto a la necesidad de reposo absoluto. El viejo hacendado hizo un gesto impaciente. «Descansaré lo suficiente cuando esté bajo tierra, mi hijo. Ahora tengo asuntos urgentes que resolver». Tomó un sobre sellado de la mesita de al lado y se lo extendió a Sebastián. «Aquí están las instrucciones detalladas sobre cómo proceder con la hacienda en los próximos meses. Sígalas al pie de la letra, independientemente de lo que me suceda». Sebastián aceptó el sobre con reluctancia. «Coronel, usted se va a recuperar. No necesitamos discutir esto ahora». «No sea tonto, muchacho», replicó el viejo con súbita energía. «Soy lo suficientemente viejo para enfrentar la realidad de frente. Mi tiempo se está acabando. Y necesito asegurar que ciertas cosas se resuelvan antes de que me vaya». Hizo una pausa, como si midiera cuidadosamente las próximas palabras. «Confío en usted más que en cualquier otra persona, Sebastián. Sé que hará lo que es correcto, no solo por la hacienda, sino por las personas que dependen de ella». Había una intensidad en la mirada del coronel que Sebastián nunca había visto antes, una mezcla de urgencia y algo más profundo, casi paternal. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por un fuerte trueno que sacudió las ventanas de la casa grande. El temporal que amenazaba desde hacía horas finalmente caía sobre el desierto con una furia impresionante. El coronel contempló la lluvia por unos instantes, una sonrisa enigmática en los labios resecos. «La naturaleza es sabia, mi hijo. Limpia todo, lava las impurezas, prepara el terreno para nuevos comienzos». Volvió la mirada cansada hacia el administrador. «Vaya a casa ahora. Clara debe estar preocupada con esta tormenta. Y recuerde, aquel sobre solo debe ser abierto si algo me sucede. Hasta entonces, guárdelo bien». Sebastián asintió, guardando el sobre en el bolsillo interno del saco. Al levantarse para salir, dudó por un momento. «Coronel, hay algo que siempre quise preguntar». El viejo hacendado alzó una ceja, expectante. «¿Por qué usted ha sido tan generoso con nosotros? La casa, su apoyo a nuestro matrimonio. No es común que un patrón se involucre tanto en la vida personal de un empleado». El coronel quedó en silencio por un largo momento, como si ponderara hasta qué punto debía ser sincero. Por fin, respondió con voz baja y controlada. «Digamos que reconozco en usted cualidades que siempre admiré, Sebastián.
¿Y Clara? Bueno, Clara me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien especial que también tuvo el coraje de desafiar convenciones sociales por amor. Había tanta melancolía en aquellas palabras que Sebastián no osó insistir en el asunto. Se despidió respetuosamente y salió para enfrentar la tormenta que había transformado el día en noche prematura. En el camino a casa, protegiéndose como podía debajo de un paraguas que apenas resistía las ráfagas de viento, reflexionaba sobre las palabras enigmáticas del coronel. ¿Quién sería esa persona que Clara recordaba? ¿Y por qué el viejo hacendado, conocido por su frialdad en las relaciones personales, demostraba tanto interés en el bienestar de ellos? Clara aguardaba en el porche, visiblemente aliviada al verlo llegar. Estaba preocupada, confesó ayudándolo a quitarse el saco empapado. Esta lluvia parece el fin del mundo. Sebastián narró brevemente su encuentro con el coronel, omitiendo la parte sobre el sobre confidencial para no preocuparla innecesariamente. Él parece cada vez más frágil, concluyó, aceptando la toalla que ella ofrecía para secarse el cabello mojado. Y hay algo extraño en su comportamiento, como si se estuviera preparando para algo inevitable. Clara escuchaba con atención, el ceño fruncido en preocupación genuina. A pesar de no conocer al coronel tan bien como su marido, había desarrollado un respeto sincero por el viejo hacendado, especialmente después de su inesperada generosidad con el regalo de bodas. Quizás deberíamos invitarlo a cenar con nosotros uno de estos días, sugirió. Un cambio de ambiente podría hacerle bien. Sebastián sonrió, una vez más conmovido por la bondad natural de su esposa. Es una idea maravillosa, Clara. Se lo propondré cuando el tiempo mejore. La tormenta continuó durante la noche, con relámpagos ocasionales iluminando la pequeña sala donde la pareja se había acurrucado. Clara trabajaba en un bordado, mientras Sebastián leía en voz alta fragmentos de Don Casmurro, libro que habían conseguido prestado de la pequeña biblioteca mantenida por el padre Anselmo. En cierto momento, la lectura fue interrumpida por golpes urgentes a la puerta. Era Josías, el capataz, empapado y jadeante. «Don Sebastián, el coronel empeoró de repente. El doctor, Ricardo está con él, pero pidió que usted viniera inmediatamente». Intercambiando una mirada preocupada con Clara, Sebastián tomó nuevamente el saco aún húmedo. «Voy con usted», decidió ella, ya alcanzando su chal. «Puedo ser útil de alguna manera». Juntos enfrentaron la lluvia que caía ahora más moderada, pero aún persistente. Encontraron la casa grande en agitación contenida. Empleados se movían silenciosamente por los corredores con expresiones aprehensivas. El doctor Ricardo, médico anciano que atendía la región desde hacía más de 40 años, los aguardaba en el corredor que llevaba a los aposentos del coronel. «La situación es grave», informó sin rodeos. «El hígado está completamente comprometido. Hice lo que pude para controlar el dolor, pero…» Dejó la frase incompleta, pero su significado era claro. «¿Está consciente?», preguntó Sebastián, sintiendo un nudo en el pecho. «Sí, y pidió hablar con ustedes dos», respondió el médico, para sorpresa de Clara. «Con usted también, doña Clara». Fue bastante específico en cuanto a eso. Intercambiando una mirada intrigada, la pareja entró en la habitación. Las cortinas estaban cerradas y la penumbra era rota solo por una lámpara de cabecera que lanzaba sombras danzantes por las paredes. El coronel, más pálido que nunca, parecía hundirse en las almohadas. Al verlos, sin embargo, sus ojos se animaron con un brillo de lucidez. «Acérquense», pidió con voz débil, «y cierren la puerta. Lo que tengo que decir es solo para ustedes». Clara y Sebastián obedecieron, posicionándose al lado de la cama. El viejo hacendado respiró profundamente, como si reuniera fuerzas. «Sebastián, el sobre está guardado con seguridad, coronel», garantizó el administrador. «Pero usted se va a recuperar y podrá implementar personalmente cualquier plan que tenga en mente». Una sonrisa débil pasó por los labios resecos del coronel. «Siempre optimista, ¿no es así? Pero nosotros tres sabemos la verdad». Hizo un gesto para que se acercaran aún más. «Antes de partir, necesito hacer una confesión, algo que debería haber dicho hace mucho tiempo, pero el orgullo y la cobardía siempre me lo impidieron». Clara y Sebastián intercambiaron miradas aprehensivas.
¿Qué podría ser tan importante como para que el coronel quisiera revelar en su lecho de enfermo? Sebastián, continuó el viejo con voz temblorosa, usted nunca conoció a su padre, ¿no es verdad? La pregunta, aparentemente desconectada de la situación, tomó al administrador por sorpresa. No, señor, mi madre me crió sola. Ella decía que mi padre murió antes de que yo naciera. El coronel cerró los ojos por un momento, como si la respuesta le causara dolor físico. Su madre, Antonia Mendoza, ¿no es así? Sebastián abrió los ojos completamente desconcertado. ¿Cómo sabe usted su nombre? Nunca mencioné. Porque yo la conocí, mi hijo, interrumpió el coronel. La conocí muy bien. Ella trabajó en la hacienda de mi familia en Oaxaca de Juárez, hace más de 40 años. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Clara instintivamente tomó la mano de Sebastián, sintiendo la tensión que emanaba de él. ¿Usted conoció a mi madre?, repitió incrédulo. Más que eso, respondió el coronel, reuniendo fuerzas para la revelación final. Yo la amé, y ella a mí, pero yo era hijo único de una familia tradicional, y ella una simple empleada doméstica. Cuando mi padre descubrió nuestra relación, amenazó con desheredarla si no se iba inmediatamente. Las implicaciones de aquella historia comenzaron a dibujarse en la mente de Sebastián como un mosaico cuyas piezas finalmente encajaban. «¿Usted está diciendo que...?» «Sí, mi hijo», confirmó el coronel, lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro arrugado. «Soy su padre». La revelación cayó como un rayo en la habitación silenciosa. Clara se llevó la mano a la boca, atónita. Sebastián parecía petrificado, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. ¿Por qué nunca me buscó antes?», consiguió finalmente articular, la voz embargada por emociones contradictorias. «Por cobardía, inicialmente», admitió el coronel con amargura. «Cedí a las presiones de la familia, a la preocupación por lo que la sociedad diría. Después, cuando finalmente reuní coraje para buscar a Antonia, años después, supe que ella se había casado con un hombre bueno que la amaba y había aceptado al niño como suyo. No quise perturbar la felicidad que había encontrado». Hizo una pausa, visiblemente exhausto por el esfuerzo de hablar tanto. «Pero el destino es irónico. Su padrastro falleció pocos años después, y cuando finalmente la encontré nuevamente, ella estaba muy enferma. Me contó sobre usted, me mostró su retrato. Le hice una promesa, que cuidaría de usted de lejos, sin interferir en su vida, pero garantizando que nunca pasara necesidades». Sebastián recordó súbitamente la misteriosa beca de estudios que había aparecido en el momento exacto en que su madre había fallecido, permitiéndole completar sus estudios en la capital, de las oportunidades de trabajo que surgían en los momentos más críticos de su vida. Nunca había cuestionado profundamente aquellas coincidencias felices, atribuyéndolas a la suerte o a la providencia. «¿Fue usted todo este tiempo?», preguntó, aún intentando asimilar la enormidad de aquella revelación. El coronel asintió débilmente, de lejos, sin revelarme, hasta que, hace un año, cuando supe que estaba enfermo, decidí que era hora de conocerlo personalmente. Por eso lo traje para administrar la hacienda, una excusa para tenerlo cerca, para conocer al hombre en que mi hijo se había convertido. Volvió la mirada cansada hacia Clara. «Y entonces, usted apareció, muchacha, tan parecida a Antonia en la juventud, la misma dignidad, la misma negativa a curvarse a las convenciones vacías, el mismo fuego interior». Lágrimas corrían libremente por el rostro de Clara ahora. La historia de aquel amor prohibido, de las elecciones dolorosas, de los arrepentimientos tardíos, la conmovía profundamente. «Usted debería haberlo contado antes», murmuró Sebastián, sin conseguir decidir si sentía rabia, tristeza o alivio por finalmente conocer la verdad. «Tuvimos tan poco tiempo». «Lo sé», admitió el coronel. «Un arrepentimiento más para sumar a tantos otros. Pero ahora ustedes saben la verdad. Y cuando yo parta, todo lo que poseo será suyo por derecho, Sebastián. La hacienda, las tierras, los negocios, todo está detallado en el sobre que le di y en el testamento ya registrado en notaría». Sebastián sacudió la cabeza, aturdido. «No estoy interesado en la herencia, coronel. Quería solo
haber tenido la oportunidad de conocerlo como padre. Una sonrisa triste pasó por el rostro envejecido del hacendado. También es mi mayor arrepentimiento, hijo, pero al menos tuve la oportunidad de verlo encontrar el amor verdadero que yo mismo experimenté solo brevemente. Cuídense el uno al otro, no cometan los mismos errores que yo cometí, dejando que el miedo y las convenciones sociales determinen sus elecciones. Con esfuerzo visible, extendió la mano temblorosa hacia Sebastián, que la sostuvo con fuerza, incapaz de contener sus propias lágrimas ahora. Clara abrazó a su marido por los hombros, ofreciendo apoyo silencioso mientras él procesaba aquella revelación monumental. La lluvia continuaba afuera, más suave ahora, golpeando rítmicamente contra las ventanas. El tiempo parecía suspendido dentro de aquella habitación donde 3 generaciones de una familia que hasta hacía pocos minutos ni siquiera sabía que existía como tal, compartían un momento de verdad tardía pero necesaria. Al día siguiente, las primeras luces de la mañana trajeron la noticia que todos en la hacienda ya esperaban. El coronel Eugenio Caballero había partido durante la madrugada, serenamente, en su sueño. Sebastián recibió la noticia con una tristeza profunda y compleja. Lamentaba no solo la pérdida de un patrón respetado, sino de un padre que apenas había comenzado a conocer. Clara permaneció a su lado constantemente, ofreciendo el apoyo silencioso que sabía ser más valioso que cualesquiera palabras de consuelo. En los días que siguieron, mientras los preparativos para el funeral se desarrollaban, Sebastián finalmente abrió el sobre sellado que el coronel le había entregado. Dentro, además de instrucciones detalladas sobre la administración de la hacienda, encontró una carta manuscrita, escrita con la caligrafía temblorosa de los últimos días del viejo hacendado, pero aún así legible. Mi hijo, cuando lea estas palabras, ya habré partido. Perdóneme por no haber tenido el coraje de reclamarlo como mi hijo cuando aún había tiempo. Espero que la herencia material que le dejo sea el menor de los regalos que recibe de mí. El mayor de ellos, creo, fue haber encontrado en Clara una compañera que lo valora por el hombre que es, no por el nombre que lleva o por los bienes que posee. Proteja ese tesoro a toda costa. En cuanto a la hacienda y demás propiedades, úselas con sabiduría. Las tierras son fértiles no solo para producir riqueza material, sino para sembrar justicia y dignidad para aquellos que de ellas dependen. Su padre, que siempre lo amó, incluso a la distancia, Eugenio. Junto a la carta había un viejo retrato amarillento por el tiempo, una joven de extraordinaria belleza, con los mismos ojos intensos de Sebastián, al lado de un muchacho que él reconoció como el coronel en su juventud. En el reverso, una única fecha, primavera de 1954, la imagen de sus padres, juntos y felices, antes de que el mundo y sus convenciones los separaran. El funeral del coronel Eugenio fue un evento que movilizó toda la región. Hacendados, comerciantes, políticos locales e incluso el presidente municipal de la ciudad vecina comparecieron para rendir los últimos homenajes al hombre que, a pesar de reservado y por veces autoritario, había sido una figura central en la economía y en la vida social del desierto durante décadas. Para sorpresa general, fue Sebastián quien condujo la ceremonia, no como simple administrador, sino con la autoridad de alguien profundamente ligado al fallecido. Los murmullos comenzaron inmediatamente. ¿Por qué un simple capataz asumiría un papel tan prominente? Las especulaciones se multiplicaban, pero nadie osaba preguntar directamente. Después del entierro, realizado en el pequeño cementerio anexo a la capilla de San Pedro, donde generaciones de la familia Caballero reposaban, se realizó la lectura del testamento. El notario de la ciudad, hombre solemne de lentes redondos y voz pausada, aguardaba en la sala principal de la casa grande, rodeado por los que se consideraban posibles herederos, primos lejanos, sobrinos de segundo grado, parientes que apenas habían visitado al coronel durante su enfermedad, pero ahora demostraban profundo pesar y preocupación por los negocios de la familia. Cuando todos estaban acomodados, el notario carraspeó y comenzó la lectura del documento. La primera parte era convencional, listando propiedades, cuentas bancarias, acciones y demás bienes que componían la considerable fortuna del coronel. La segunda parte, sin embargo, causó el efecto de una bomba.
Dejo todos los bienes anteriormente listados, sin excepción, a mi hijo Sebastián Mendoza, fruto de mi unión con Antonia Mendoza, a quien reconozco oficialmente como heredero legítimo y único de la familia Caballero. Un silencio atónito cayó sobre la sala, seguido de exclamaciones de indignación y descreencia. ¿Hijo? ¿Qué hijo? El coronel nunca tuvo hijos. Protestó vehementemente un primo de tercer grado venido especialmente de Monterrey para el funeral. Esto es un fraude, una conspiración, gritó otro pariente. Clara, sentada al lado de su marido, sostenía su mano con fuerza, anticipando la tormenta que se formaba. Sebastián se mantenía calmado, el rostro impasible ante las acusaciones que comenzaban a volar por la sala. El notario, habituado a escenas semejantes en lecturas de testamentos controvertidos, aguardó que el tumulto inicial disminuyera antes de continuar. El reconocimiento de paternidad fue registrado oficialmente hace 3 meses, con examen de ADN realizado en el Hospital Central de Monterrey, cuyos resultados se encuentran anexados a este documento. Además, hay una declaración manuscrita del propio coronel Eugenio, con firma reconocida, narrando las circunstancias del nacimiento de su hijo y los motivos por los cuales el reconocimiento formal no ocurrió antes. Todos los requisitos legales fueron cumplidos, y la documentación es irrefutable. Las protestas continuaron, pero ahora con menos vehemencia, a medida que la realidad de la situación se imponía. El testamento había sido meticulosamente preparado, anticipando todas las posibles contestaciones. El coronel Eugenio, incluso en sus últimos días, había mantenido la perspicacia que lo había caracterizado durante toda la vida. Mientras los parientes revoltados discutían entre sí, planeando posibles estrategias para contestar el testamento, Sebastián permanecía silencioso, procesando las implicaciones de aquella revelación pública. Ya no era solo el administrador competente que había conquistado el respeto por su propia capacidad. Ahora era el hijo y heredero del coronel Eugenio Caballero, uno de los hombres más ricos e influyentes de la región. Su vida había cambiado completamente en cuestión de días, y aún no conseguía asimilar plenamente lo que eso significaría de allí en adelante. Clara, percibiendo su tumulto interior, se acercó y le susurró al oído: «Nada ha cambiado entre nosotros, Sebastián. Usted sigue siendo el mismo hombre del que me enamoré». Aquellas palabras simples fueron como un ancla en medio de la tormenta, recordándole lo que realmente importaba. Agradeció con un apretón de manos y una mirada cargada de amor y gratitud. Al final de la lectura, cuando los parientes indignados finalmente se retiraron, lanzando miradas furiosas al usurpador y su esposa, el notario se acercó a la pareja con un último sobre. El coronel pidió que esto fuera entregado solo a ustedes dos, en particular. Después de la lectura oficial del testamento, explicó entregando el documento a Sebastián. Si me permiten decir, conocí a Eugenio por más de 30 años y nunca lo vi tan en paz como en los últimos meses. Sea lo que fuere que haya motivado este reconocimiento tardío, le trajo una serenidad que siempre le faltó. Cuando finalmente quedaron solos, Sebastián y Clara abrieron el segundo sobre. Dentro, encontraron una carta dirigida a ambos y una pequeña caja de madera tallada. La carta, escrita con la misma caligrafía temblorosa de la anterior, decía: «Clara y Sebastián, ahora que el aspecto formal de la herencia ha sido resuelto, comparto con ustedes algo más personal. En la cajita que acompaña esta carta están los pocos recuerdos que guardé de Antonia, cartas que nunca tuve el coraje de abrir después de que nos separamos, el anillo que pretendía darle cuando anunciáramos nuestro compromiso, algunas fotografías de tiempos más felices. Son suyas ahora, Sebastián, parte de su historia que le fue negada por tanto tiempo. Clara, mi querida, veo en usted el mismo espíritu indomable que me atrajo en Antonia. Cuide de mi hijo como sé que lo hará, no como heredero de una fortuna, sino como el hombre bueno y honrado que se convirtió a pesar de mi ausencia. Juntos, usen lo que les dejo no solo para su propio bienestar, sino para mejorar la vida de aquellos que dependen de la hacienda y de sus tierras. La verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en lo que hacemos con ellos. Con afecto, Eugenio». En la cajita, además de los ítems mencionados en la carta,
Había un pequeño diario con tapa de cuero, visiblemente manoseado a lo largo de décadas. Al hojearlo, Sebastián descubrió que el coronel había mantenido un registro meticuloso de su vida desde la juventud, inclusive el período en que había conocido y se había enamorado de Antonia, las presiones familiares que los separaron y los años de arrepentimiento que siguieron. Era un tesoro inestimable, la historia no solo de un hombre, sino de las fuerzas sociales que moldearon generaciones de vidas en el desierto mexicano. Mientras Sebastián hojeaba aquellas páginas amarillentas por el tiempo, Clara lo observaba con una mezcla de amor y preocupación. Sabía que la vida de ellos había cambiado irrevocablemente y que los desafíos que enfrentarían de allí en adelante serían de naturaleza completamente diferente de los que habían conocido hasta entonces. El pueblo que los había despreciado como el matrimonio inadecuado, ahora tendría que lidiar con ellos como los nuevos propietarios de la hacienda más grande de la región. Los chismorreos maliciosos se transformarían en adulación interesada. Aquellos que antes apenas los saludaban, ahora buscarían ansiosamente su amistad y favores. ¿Cómo navegarían por esas aguas traicioneras sin perder la esencia de lo que eran, de lo que habían construido juntos? La prueba real de su carácter y de su amor apenas estaba comenzando. La noticia se esparció por San Pedro del Desierto con la velocidad de un incendio en un cañaveral seco. Sebastián Mendoza, el simple administrador que se había casado con la solterona Clara Olvera, era hijo y heredero único del coronel Eugenio Caballero. De un momento a otro, la pareja que había sido blanco de burlas se convirtió en el centro de atención. A la mañana siguiente a la lectura del testamento, la pequeña casa donde vivían amaneció rodeada de regalos. Cestas de frutas, dulces caseros, flores del campo. Tarjetas acompañaban cada oferta, con mensajes efusivos de felicitaciones por la merecida bendición. Clara observaba aquella procesión de aduladores con una mezcla de incredulidad y desaliento. Ayer éramos motivo de risas, hoy somos la pareja más admirable del desierto, comentó amargamente mientras leía la tarjeta perfumada de doña Zulema, la misma que había liderado los chismes más crueles a su respecto. Las hermanas de Clara, Mariana y Eduarda, acompañadas de sus respectivos maridos, aparecieron vestidas con sus mejores ropas. Eduarda, que hacía menos de una semana se había referido a Sebastián como aquel capataz sin futuro, ahora lo trataba de querido cuñado. La hipocresía era tan evidente que rozaba lo cómico. Más sorprendente fue la visita de don Antonio y doña Josefa, el padre de Clara, que siempre había tratado a Sebastián con fría formalidad. Ahora se dirigía a su yerno como «mi hijo» y hablaba con orgullo de cómo siempre vio algo especial en ese muchacho. Clara y Sebastián intercambiaron miradas, sabiendo que necesitarían ser cautelosos con aproximaciones tan abruptamente cálidas. Por la noche, cuando finalmente quedaron solos, se sentaron en el porche como solían hacer, contemplando las estrellas. Siempre imaginé que la riqueza traía felicidad, comentó Clara. Ahora veo que trae principalmente complicaciones. Sebastián asintió, pasando el brazo por los hombros de su esposa. El coronel, mi padre, mencionó eso en su diario. Escribió que el dinero y el poder son como lentes de aumento. No cambian la esencia de las personas, solo hacen más visibles sus reales inclinaciones. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Clara. Primero, necesitamos conocer exactamente la extensión de lo que heredamos, respondió él. Después, honrar la memoria del coronel administrando todo con la misma integridad que siempre ha guiado nuestras vidas. Pero sobre todo, necesitamos mantenernos fieles a nosotros mismos. Clara sonrió, recostándose en el hombro de su marido. Eso no me preocupa. Conocemos el valor de las cosas simples mucho antes de tener acceso a las complicadas. A la mañana siguiente, Sebastián convocó una reunión con todos los empleados de la hacienda. En el patio frente a la casa grande, más de 50 hombres se reunieron, muchos visiblemente aprensivos en cuanto al futuro de sus empleos bajo el mando del nuevo propietario. Antes que nada, quiero que sepan que nada cambiará en el funcionamiento básico de la hacienda, garantizó Sebastián. Todos los que trabajan honestamente continuarán en sus puestos, con los mismos derechos y deberes.
La única diferencia es que implementaremos mejoras en las condiciones de trabajo. Detalló entonces los cambios inmediatos: construcción de nuevas viviendas, implementación de un puesto de salud básico y el proyecto más ambicioso, una escuela para los hijos de los empleados, que sería dirigida por Clara. La Hacienda Buena Esperanza debe ser exactamente eso: fuente de esperanza para todos los que dependen de ella, no solo para sus propietarios, concluyó. El viejo capataz Josías se acercó con los ojos humedecidos. El patrón Eugenio estaría orgulloso. Don Sebastián hablaba mucho de usted, incluso antes de revelar que era su hijo. Decía que tenía el carácter recto de un verdadero caballero, a pesar de usar otro apellido. En los días siguientes, mientras Sebastián se familiarizaba con los detalles administrativos de las propiedades, Clara se dedicó a la planificación de la escuela. Identificó una antigua bodega de café que podría ser reformada para albergar inicialmente 3 aulas. Con la ayuda de doña Marisol, esposa de uno de los capataces que tenía experiencia como maestra, comenzó a elaborar un currículo adaptado a las necesidades específicas de los niños de la zona rural. El proyecto rápidamente ganó apoyo no solo de los empleados de la hacienda, sino también de familias de pequeños agricultores de la región. En el pueblo de San Pedro, la transformación en la forma en que la pareja era tratada alcanzaba proporciones casi caricaturescas. José Guzmán, el comerciante que años antes había intentado forzar un matrimonio con Clara, ahora hablaba de ella como la ilustre señora Caballero, ejemplo de virtudes para nuestra comunidad. El padre Anselmo, que discretamente siempre había apoyado a Clara, incluso en los momentos más difíciles, observaba aquella metamorfosis social con una mezcla de diversión y preocupación. «Cuidado con quien cambia de opinión tan rápidamente como cambia de camisa, mi hija», aconsejó. «Esas amistades repentinas suelen ser tan duraderas como el rocío en una mañana de sol fuerte». En la reorganización que la pareja planeaba para sus vidas, las pocas personas que demostraron genuino afecto en los tiempos difíciles ocupaban un lugar especial. Doña Nereida de la pensión, el barbero Juvenal, doña Marisol y otras esposas de trabajadores, esas eran las personas cuyas opiniones tenían peso, cuyo afecto era sincero independientemente de su estatus social. Cuando la pareja finalmente decidió trasladarse a la casa grande, fue con esas personas sencillas que hicieron cuestión de celebrar el cambio, no con un evento pomposo, sino con un almuerzo relajado en el patio, con mesas improvisadas bajo los mangos centenarios y música de guitarra y acordeón. Las hermanas de Clara, que aparecieron sin invitación con sus maridos engominados, quedaron visiblemente consternadas al percibirse fuera de lugar en un ambiente donde empleadas domésticas, costureras y labradores conversaban animadamente. «Esto es inadmisible», susurró Eduarda a su marido. «Mi propia hermana, una caballero ahora, mezclándose con esa gente como si aún fuera una de ellos». El comentario fue oído por Clara. «Yo siempre seré una de ellos, Eduarda», respondió con calma. «La diferencia es que ahora tengo condiciones de retribuir un poco de la gentileza que recibí cuando más la necesité». En las semanas subsiguientes, Sebastián y Clara implementaron cambios que, colectivamente, representaban una revolución en la hacienda. Las casas de los trabajadores fueron reformadas, el almacén pasó a operar con precios justos y el sistema de trabajo fue reorganizado, eliminando prácticas abusivas. Cada cambio era discutido previamente con los propios trabajadores en reuniones donde todos tenían voz, algo inédito en la estructura jerárquica rígida que caracterizaba las relaciones de trabajo rural. El proyecto más ambicioso era la escuela. La antigua bodega fue completamente transformada, con paredes de mampostería, ventanas amplias y mobiliario adecuado. Clara contrató maestras formadas e insistió en la inclusión de actividades que valoraban la cultura local. «Nuestros niños no necesitan sentir vergüenza de sus orígenes para educarse», explicaba a los padres. «Al contrario, es conociendo y valorando nuestras raíces que nos volvemos verdaderamente capaces de dialogar con el mundo más amplio». La inauguración de la escuela, 3 meses después de la lectura del testamento, movilizó a toda la región. Le tocó a María,
hija de 8 años de una de las familias más pobres, el honor de cortar la cinta inaugural. Fuerza, María, animó Clara. Esta escuela es tuya, de tus amigas y amigos, y de todos los niños que vendrán después. La niña cortó la cinta verde y amarilla, inaugurando oficialmente la escuela rural Antonia Mendoza, bautizada en homenaje a la madre de Sebastián. El discurso de Clara fue breve pero impactante. Esta escuela nace del sueño de muchas generaciones, personas que, como Antonia Mendoza, creyeron que sus hijos merecían más que reproducir la vida limitada que conocieron. Hoy ofrecemos a estos niños el bien más precioso, conocimiento, no solo el de los libros, sino el conocimiento de sí mismos, de sus raíces, de su valor como seres humanos, dignos de respeto y oportunidades. Sebastián, observando a su esposa con orgullo, pensaba en cómo el destino operaba de formas misteriosas. Estaban allí no como resultado de un golpe de suerte, sino como consecuencia de elecciones fundamentadas en integridad, respeto mutuo y coraje para desafiar convenciones sociales injustas. Por la noche, después de las celebraciones, entregó a Clara un pequeño envoltorio. Dentro de la cajita, ella encontró un delicado broche de oro en forma de flor de biznaga. «Era de mi madre», explicó él con voz embargada. «No puedo imaginar persona más digna de usarlo que usted. Una mujer que, como la biznaga, mantuvo su belleza y dignidad incluso en los periodos más áridos de la vida». Clara prendió el broche en la blusa, emocionada con aquel símbolo de la fuerza femenina que, generación tras generación, había resistido a las adversidades del desierto con silenciosa dignidad. Abrazados, contemplaron el cielo estrellado, testigo de generaciones de historias de amor, separaciones y reencuentros. Y ahora, aquel mismo cielo atestiguaba el nacimiento de algo nuevo, la transformación gradual de una comunidad entera, a partir del ejemplo de dignidad, justicia y compasión que irradiaba de la hacienda Buena Esperanza. Un año había pasado desde que Sebastián descubriera su verdadera identidad como hijo del coronel Eugenio. La hacienda Buena Esperanza florecía no solo económicamente, sino como centro de transformación social. La escuela rural, inicialmente planeada para atender a hijos de trabajadores, ahora recibía a más de 100 niños de rancherías y haciendas vecinas. El puesto de salud contaba con atención diaria y visitas semanales de médicos especialistas, un lujo inimaginable para aquella comunidad hacía tan poco tiempo. Los trabajadores, organizados en cooperativa, implementaban proyectos de agricultura sustentable. Los cambios eran tan significativos que la hacienda se había convertido en referencia regional, recibiendo visitas frecuentes de estudiantes, investigadores y políticos. Clara, ahora embarazada de 7 meses, se dividía entre la supervisión de la escuela y la preparación para la llegada del bebé. Doña Marisol y otras mujeres la rodeaban con cuidados y consejos, formando una red de apoyo que compensaba la distancia mantenida por su familia de origen. Sus padres, sin embargo, se acercaron gradualmente. Don Antonio, cuya salud había mejorado gracias a los tratamientos costeados por su yerno, visitaba la hacienda regularmente, trabajando en el taller de carpintería instalado para él. Doña Josefa, inicialmente resistente al estilo de vida demasiado moderno de su hija, se había rendido completamente a la perspectiva de ser abuela. Aquella mañana de agosto, mientras Clara organizaba los preparativos para la fiesta de aniversario de la escuela, fue sorprendida por la llegada de una visita inesperada. Un hombre anciano, impecablemente vestido, bajaba de un auto importado. «Buenos días, señora», saludó formalmente. «Busco al señor Sebastián Caballero». Clara notó el énfasis en el apellido que Sebastián raramente usaba. «Buenos días. Mi marido está inspeccionando el nuevo sistema de irrigación. ¿Puedo ayudarle? Soy Clara, esposa de Sebastián». El hombre la estudió con ojos que recordaban a los del fallecido coronel. «Mi nombre es Augusto Caballero. Soy, o mejor dicho, era primo hermano de Eugenio». Clara sintió un escalofrío. Los parientes del coronel habían impugnado el testamento inmediatamente después de su lectura. «Usted es bienvenido», dijo con educación cautelosa. «¿Le gustaría tomar un café mientras espera a Sebastián?» Augusto aceptó, observando los jardines bien cuidados. «Bonita propiedad.
Eugenio siempre tuvo buen gusto, incluso siendo un hombre de hábitos sencillos. ¿Usted conocía bien al coronel?, preguntó Clara. Crecimos juntos. Nuestros padres eran hermanos. Estudiamos en el mismo colegio. Compartimos las primeras aventuras de juventud, pero la vida tomó rumbos diferentes para cada uno de nosotros. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, Sebastián llegó. Señor Augusto, qué sorpresa recibirlo en nuestra casa. Una visita necesaria, aunque tardía, respondió el hombre. Hay asuntos familiares que necesitamos discutir, en particular. Clara hizo ademán de levantarse, pero Sebastián gentilmente posó la mano en su hombro. Cualquier asunto que concierna a la familia Caballero puede ser tratado en presencia de mi esposa. No tenemos secretos el uno para el otro. Augusto suspiró. Como prefiera. Vine a traerle algo que pertenecía a Eugenio, algo que él me confió hace muchos años. Retiró del saco un sobre amarillento con el sello intacto. Esta carta fue escrita por su padre hace exactamente 40 años, el día en que supo que Antonia estaba embarazada. Él me la entregó con la instrucción de que solo debería ser abierta por su hijo, en caso de que algo sucediera antes de que pudiera revelarle personalmente toda la verdad. Sebastián aceptó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué él confiaría algo tan importante a usted? Una sonrisa triste cruzó el rostro de Augusto. Eugenio y yo manteníamos una amistad discreta. Fui yo quien lo ayudó a localizar a Antonia años después de la separación. Fui yo quien intermedió el apoyo financiero que él proporcionó para su educación. Hizo una pausa. Eugenio sabía que yo comprendía su situación porque viví algo semejante. Augusto continuó. También me enamoré de una muchacha inadecuada, según los estándares de nuestra familia. A diferencia de Eugenio, no tuve el coraje de desafiarlos. Cedí completamente a las presiones. Me casé con la muchacha apropiada. Tuve hijos que apenas me reconocen como padre. Construí una vida de apariencias que me transformó en este viejo amargado que ustedes ven hoy. Sebastián preguntó, ¿y la muchacha? ¿Qué le sucedió? Se casó eventualmente. Tuvo una vida modesta, pero, por lo que supe, feliz, respondió Augusto. A diferencia de Antonia, no llevaba un hijo mío. Nuestros caminos simplemente se separaron, como sucede con tantas historias de amor imposibles en este mundo regido por convenciones absurdas. Clara, movida por un impulso de compasión, cubrió la mano del viejo con la suya. Nunca es tarde para reconectarse con quienes amamos. Para algunas cosas, mi joven, sí es demasiado tarde, pero no para todo, respondió él, volviéndose hacia Sebastián. Vine también para informarle que retiré mi apoyo al proceso iniciado por los otros parientes impugnando el testamento. De hecho, mis abogados ahora trabajarán al lado de los suyos para garantizar que la voluntad de Eugenio sea integralmente respetada. Sebastián, emocionado con aquel gesto inesperado, no encontraba palabras adecuadas. No me agradezca, interrumpió Augusto. Hago esto no solo por respeto a la memoria de mi primo, sino principalmente porque veo en ustedes algo que me fue negado, el coraje de vivir según sus propias convicciones. Señaló la escuela visible a la distancia. Lo que ustedes construyeron aquí es el verdadero legado de Eugenio. No las tierras o el dinero, sino la oportunidad de corregir errores del pasado, de crear algo que realmente importa. Clara abrazó a aquel hombre que, minutos antes, parecía tan intimidante. Sebastián invitó. ¿Le gustaría conocer el resto de la propiedad? Especialmente los proyectos de la cooperativa y la escuela. Augusto aceptó, y los tres pasaron la tarde recorriendo la hacienda transformada. El viejo aristócrata escuchaba con genuino interés las explicaciones de Clara sobre el método pedagógico, hacía preguntas sobre los proyectos de irrigación y observaba con admiración el respeto mutuo entre Sebastián y los trabajadores. Al final del día, cuando se preparaba para partir, Augusto hizo un último pedido. Si es niño, considerarían llamarlo Eugenio. Clara y Sebastián sonrieron. Ya decidimos, respondió ella. Si es niña, Antonia. Si es niño, Eugenio Antonio. Rindiendo homenaje a ambos abuelos. Un nombre de peso, comentó Augusto. Pero estoy seguro de que, con padres como ustedes, sabrá honrarlo a su propia manera. Mientras el auto se alejaba, Clara y Sebastián permanecieron de la mano en el porche.
contemplando el futuro que se desplegaba frente a ellos, no solo para ellos y para el hijo que nacería en breve, sino para toda una comunidad que florecía bajo nuevos valores de respeto, dignidad y oportunidades compartidas. El sobre traído por Augusto, aún sellado, reposaba sobre la mesa. ¿No va a abrirlo?, preguntó Clara suavemente. Sebastián sonrió, abrazándola. Mañana, quizás, o después. Lo importante no es lo que mi padre escribió hace 40 años, sino lo que estamos escribiendo ahora, todos los días, con nuestras propias elecciones. Aquella noche, bajo el cielo estrellado del desierto, mientras la pareja descansaba en la hamaca grande colgada entre dos mangos centenarios, el bebé se movió enérgicamente en el vientre de Clara, como si concordara con aquellas palabras y anhelara ser parte de esta historia aún en construcción. Una historia de amor que, como el propio desierto oaxaqueño, revelaba su belleza más profunda precisamente en la capacidad de florecer, incluso en las circunstancias más improbables. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Clara y Sebastián haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa nos muestra cómo el amor verdadero y la dignidad pueden florecer incluso en las condiciones más adversas del desierto mexicano, recordándonos que el valor de las personas está mucho más allá de títulos o posesiones. Para continuar esta jornada emocional, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre lazos familiares, secretos del pasado y la fuerza transformadora del amor genuino. Encuéntrela aquí mismo, haciendo clic en el botón a su izquierda. Si esta historia sobre resistencia y transformación en la Sierra Mexicana tocó su corazón, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle una me gusta a este video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida mexicana en sus múltiples facetas. Compartan en los comentarios cuál momento los emocionó más en esta jornada por el desierto oaxaqueño. ¿Fue el coraje de Clara al desafiar los prejuicios? ¿La revelación sobre la identidad de Sebastián? ¿O quizás el proyecto de la escuela que transformó toda una comunidad? Estamos ansiosos por leer sus comentarios y regresar pronto con más historias que, como la biznaga de la sierra, muestran la belleza que puede florecer incluso en los suelos más áridos de la experiencia humana. Hasta el próximo encuentro.